La Corte Internacional de Justicia acaba de ordenar a Israel que empiece a tomar medidas para frenar el genocidio en la Franja de Gaza, una situación que han aplaudido bastantes países y que ha criticado el propio Benjamín Netanyahu. De hecho, esto se califica como una victoria para restaurar la seguridad del Estado de Derecho internacional. Sin embargo, algunos países han ido más allá y han solicitado medidas contra Israel, mientras que otros que estaban apoyando a Netanyahu en este proceso judicial sencillamente se han quedado callados. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a comentarlo. La Corte Internacional de Justicia acaba de dar el resultado del proceso penal en contra de Israel y ha salido completamente negativo a Benjamín Netanyahu, es decir, que los han declarado culpables. Sin embargo, la forma en la que esto se ha dado no ha dejado un buen sabor de boca contra las personas más precisamente contrarias a la administración israelí, aunque el propio Netanyahu ha dicho que esto es una deshonra. Y es que sí, la Corte Internacional de Justicia ha dicho precisamente que Israel debe tomar las medidas necesarias para impedir el genocidio en la Franja de Gaza, reconociendo que efectivamente algo está pasando, una decisión que establece incluso obligaciones legales para el Estado judío. Esto ha declarado la propia presidenta de la Corte de La Haya, Joan Dugne. Ella misma ha dicho que Israel debe tomar todas las medidas con respecto a los residentes de la Franja de Gaza para impedir la reacción de todos los actores de conformidad con el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Así terminó anunciando la alta jueza la decisión provisional. Ahora, de nuevo, esta es una decisión provisional, pero que estaría inclinando la situación muy en contra de Israel. Y aquí han sucedido varios hechos que es importante mencionar. El primero, que lo que ha dicho Sudáfrica es que esto es una victoria decisiva para el Estado del Derecho internacional, celebrando pues la decisión de la propia Corte Internacional de Justicia. Claro, precisamente Sudáfrica es el país que ha iniciado este proceso penal internacional que, dicho sea de paso, fue criticado en su momento por Israel, diciendo que Sudáfrica era una suerte de representante legal de los terroristas de Hamás. Pero esto no es lo único que debemos comentar. Palestina ha saludado evidentemente el fallo de la propia Corte Internacional de Justicia, diciendo que al menos se adoptaron medidas en interés de la humanidad. Sin embargo, como hemos comentado, ha salido al frente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, indicando que la decisión de la Corte es un rechazo con razón, en este caso, a la escandalosa exigencia de negar a Israel el derecho a la autodefensa básica. Así como lo escuchan, según Netanyahu, no los han dejado defenderse. En este caso, en un comunicado oficial, Netanyahu dice que la mera afirmación de que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos no solo es falsa, sino escandalosa, y la voluntad del tribunal de discutirlo es una marca de vergüenza que no se borrará durante generaciones. El mandatario israelí ha añadido que Israel va a continuar la guerra hasta la victoria absoluta, hasta que todos los rehenes sean devueltos y Gaza ya no sea una amenaza para Israel. Sin embargo, la pregunta es obvia: ¿cuándo y quién va a determinar si es o no una amenaza? A todo esto, los diferentes países contrarios, sobre todo al bloque de Occidente, también salieron al frente a decir que, oye, estamos en contra pues de lo que está haciéndose en Israel, y están saludando el dictamen a favor del pueblo palestino, como es el caso también de Venezuela. Sin embargo, un país que ha empezado a ser mucho más agresivo contra Israel, a pesar de ser parte de Occidente, de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea, ha aplaudido la decisión de la Corte Internacional de Justicia y ha solicitado que se apliquen de una vez las medidas provisionales. Estamos hablando de España. Esto ha sido precisamente lo que ha declarado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, lo que llama particularmente la atención es el silencio de un país en específico, y es que Alemania, el país que salió al frente a decir que ellos iban a incluso ser parte de este proceso judicial, que iban
a atestiguar, iban a apoyar la defensa de Israel diciendo que no se cometió ningún genocidio, sencillamente se han quedado callados. De momento, los países como Colombia, Turquía e incluso el propio Egipto han celebrado la decisión del alto tribunal, demostrando que estamos en un momento de división mundial. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.